Hola, Swansea, buenos días. Buenos días. Vamos a dar un par de minuticos a ver si alguien más se conecta. Antes de eso, preguntarte si estás viendo bien el PowerPoint. Si me retroalimentas, te agradezco. Se ve bien. Bueno, buenos días, Swansea. Parece que no vamos a tener más compañeros o se van a ir integrando ahí con respecto se vaya desarrollando la tutoría. Gracias por conectarte y estar acá en esta tutoría. Vamos a dar inicio. Como dice la Firmina, vamos a tener la tutoría 3 y el tema a desarrollar es las fases del proceso de investigación, historia de vida. Antes de eso, unos pequeños detalles que van a tener que tener en consideración, ¿verdad? La fecha de entrega va a ser del 5 al 10 de agosto. La hora de entrega antes de las 23:55 o las 11:55 hora servidor de la UNED. El valor de este proyecto es de 85 puntos y la diferencia acá es el valor porcentual de que los dos primeros tenían un valor de 3% cada uno y este aumenta un poquito más a un 4% en lo que es la evaluación. Igual para hacer unos pequeños recordatorios, como se hizo en la primera y segunda tutoría, ¿verdad? Las excepciones para no entregar el trabajo a tiempo, ¿verdad? La muerte de un familiar con primer y segundo grado consanguinidad, una incapacidad de la caja o instituciones, em, digamos como el INSS también, o alguna afectación geográfica o climatológica. Y en la justificación deben tener todos los datos personales y deben de entregarse en 3 días hábiles posteriores a la entrega programada con las evidencias respectivas. Recordar también algunos errores que se dieron en los trabajos, en el sentido de que se puedan mejorar y podrán decir que son los mismos de la tutoría 1 y 2, pero hay que tener en cuenta que es curioso, pero los errores se mantienen en algunos estudiantes. Como dice acá, ¿va? La redacción en las órdenes de las ideas, habían algunos que, por ejemplo, ponían una idea creada por el estudiante, ponían un punto y aparte y copiaban la cita. La idea en ese caso es más bien poner palabras enlace de la idea del estudiante que vaya enlazando la idea con la cita. Entonces, si cualquier cosa, si tienes alguna duda, me interrumpes, no hay ningún problema. Igual, eh, trabajos que no tenían tablas de contenido.
se volvió a repetir en el proyecto 2. La introducción no cumple con la extensión o el contenido solicitado. Hay partes de la introducción que son muy específicas, como se ha visto en las instrucciones, y que no las cumplen a cabalidad o las cumplen parcialmente, o no cumplen la extensión, tratan de hacer párrafos muy pequeños, y como se había indicado en la tutoría 2, el párrafo mínimo debe tener entre 5 a 6 renglones para que se catalogue como un párrafo. Igual se encontraron diferentes tipos de letras, márgenes. Por ejemplo, en números de página vi trabajos que decía PAC, PAG, y el número, en este caso, lo único que se le solicita en los proyectos es el número de página y al centro de la página. También hubieron proyectos de que pusieron el número de página en un costado o los ponían arriba. Entonces, tener cuidado en en ese aspecto. También trabajos que, por ejemplo, venían sin justificar, pero a la hora de hacer la revisión del desarrollo, observé de que estaban trabajando en APA 7. APA 7 permite que el texto se vaya desarrollando a como vaya finalizando, pero como se dijo en la tutoría 1, em, la cátedra trabaja con APA 6, y APA 6 sí, obligatoriamente dentro de su formato, tiene que tener los textos justificados. Igual hubieron nombres de archivos incorrectos que no cumplían con el formato establecido, y respuestas que no cumplían con lo solicitado o daban mucha vuelta a una misma idea. Entonces prácticamente eh, era abultar el número de páginas, pero prácticamente decían lo mismo con lo primero que se desarrolló. Igual en la parte de no marcar los contenidos solicitados, y las conclusiones, algunas conclusiones no se relacionaban con los objetivos del proyecto. Entonces sí, tener ese cuidado de leer y estar leyendo, y retroalimentarse con la orientación académica de cuáles son los objetivos del proyecto, que en este caso son los del proyecto 3. Y con respecto a la bibliografía, van a mantener lo que es el formato APA, tanto para las citas como para las referencias. Igual acá el mismo recordatorio también de la tutoría 2, leer detalladamente los puntos a desarrollar en cada proyecto, las rúbricas o matriz de valoración. También tuve situaciones que también pasó en el proyecto 2, de que no leían la rúbrica, y habían cosas que no encuadraban con las indicaciones y la evaluación, pues lamentablemente no perdían esos puntos. Entonces, tener el cuidado de que no solo leer las indicaciones para desarrollar el proyecto, sino también revisar la rúbrica para ver qué es lo que se les está calificando, y tener ese retroalimentación de las dos cosas, tanto de las indicaciones como de la rúbrica. Tener en cuenta también que los proyectos son individuales, tener en cuenta la fecha de entrega, como ya se mencionó, y antes de la hora servidor, ¿verdad? Verificar el archivo correcto también, ¿verdad? Si se va a entregar un archivo de otra asignatura, automáticamente pierden el proyecto porque no están entregando el que corresponde y en la materia que corresponde. Leerse el reglamento general estudiantil para tener en cuenta, ¿verdad?, todos los derechos, deberes y obligaciones que tiene el estudiante. Igual también hacer uso de los recursos disponibles. em, Recordar también que el proyecto se entrega en PDF, y se reitera otra vez utilizar el formato APA. Como también se ha indicado, ¿verdad? Lo ideal es que el proyecto se vaya haciendo con tiempo, no dejarlo para lo último, no, que no se le recargue todo al final, porque también hubieron proyectos que
no entregaron la calidad que se tenía y básicamente se podría interpretar que se hizo la carrera. Hubo trabajos que se entregaron parciales, eh, que tal vez hicieron la mitad y la otra mitad no les alcanzó el tiempo porque ya se les iba a cerrar el buzón de entrega. Igual no quedarse con las dudas. Estamos ahorita con un proceso de tutoría, pero recuerden que también está lo que es el correo y los foros. Yo los voy a estar apoyando toda esta semana. Cualquier duda que tengan, ahí háganla y se retroalimentan entre ustedes y la retroalimentación que yo les pueda brindar también. También bueno, lo que se decía también en el otro, ¿verdad? No entregar el archivo equivocado y, ¿verdad? Los grupos de WhatsApp no se recomiendan eh, porque se puede distorsionar la información. No se aceptan entregas extemporáneas a no ser que cumplan con lo establecido con el Reglamento General Estudiantil, como se mencionó en los casos anteriores. Esta filmina más que todo es para ya dar cuenta de que ya estamos en la tutoría 3, proyecto 3, hoy sábado 3 de agosto, en la tutoría de las 9 a.m. a 11 a.m. Ahí una letra que me equivoqué. También en lo que es la parte de evaluación, también estar claros de que ya estamos en el proyecto 3 y que ya estamos finalizando cuatrimestre. Igual con lo que es la presentación del proyecto, se mantienen las mismas indicaciones, enumeración de las páginas al centro y en la parte inferior de cada página sin las letras que les indiqué, P, A, G, eso no es necesario. Identificar cada parte de la sección, quitando las instrucciones, porque eso hace un exceso de páginas y no es necesario. Nada más lo que hay que identificar son los títulos y subtítulos de cada una de las actividades. Las márgenes se mantienen las medidas, igual que el tipo de fuente, el interlineado, y aquí es donde se especifica la parte de que debe ser justificado, ¿no? Entonces, para tener en cuenta lo que es el formato. No sé si tienes alguna duda hasta acá, sí. No, no, voy súper bien. Ok, gracias. Ahora sí vamos a entrar propiamente a lo que es el proyecto 3, denominado Fases del Proyecto de Investigación, Historia de Vida. Aquí básicamente las instrucciones es lo que está en la orientación académica, pero lo hago de esta forma, primero, para que sea más comprensible y segundo, para que se visualice de una mejor manera. Tal vez la orientación académica uno la lee y tal vez uno hay ciertas cosas que uno no las entiende o las pasa por inadvertidas, ¿verdad? Entonces, me gusta hacerlo así para ir más poco a poco, ¿verdad? Entonces, la idea de aquí básicamente es descargar la plantilla que ya tienen en la plataforma, rotular el archivo de la manera en que está acá en el ejemplo, ¿verdad? Pero con el nombre de cada uno, realizar las lecturas. Y en este caso, el proyecto sí es un poco más amplio, tiene más partes. Aquí tenemos una primera parte que es la introducción, que va a desarrollarse en 4 párrafos, se redacta en tercera persona singular y no debe exceder más de una página. Tenemos una segunda parte que hay que definir términos de lo que es un proyecto, perdón, lo que es un proceso de investigación. Una tercera parte que es la selección de un tema de investigación. Después, en la cuarta parte, la delimitación del tema, la formulación del problema y la investigación. Quinta parte, fuentes de información académica. Sexta parte, aquí es donde tienen que confeccionar un instrumento para recolección de la información y el enfoque cualitativo, o sea, la parte de lo que son entrevistas de historia, de la historia de vida. Una séptima parte que tienen que hacer un informe, una octava parte que son los anexos y la novena que es la lista de referencias de donde van a tomar la información.
y empezamos a desglosar cada una de las partes. La introducción se mantiene el mismo formato que se mantuvo en los dos primeros proyectos, ¿verdad? Tienen que hacer mención del proyecto, que en este caso es el proyecto 3, el título, como se pone ahí, ¿verdad? Fases del proyecto de investigación e historia, la asignatura, periodo académico y alguna otra indicación que ustedes consideren de importancia. Para los compañeros que van a ver el video en diferido también, es importante que mencionen estas partes porque hubieron proyectos de que entraran directamente al desarrollo de la introducción y esta parte se la saltaban y esta parte tiene puntuación. Entonces tienen que tener en claro de que la introducción empieza con esta temática de proyecto, título, asignatura y periodo académico. Posterior a ese primer párrafo, se mencionan, si gustan hacerlo en un solo propósito o hacer varios propósitos que vayan enlazados a la justificación del proyecto 3. Señalar los objetivos de aprendizaje, bueno, ahí me quedó un 2, pero igual nos mantenemos en el proyecto 3. Y describir en forma general las actividades desarrolladas a lo largo del proceso de construcción del proyecto. Aquí es otra parte que también en el proyecto 2 confundieron porque algunos pusieron partes de la orientación, algunos pusieron partes del libro y básicamente la descripción de las actividades a desarrollar, y me devuelvo un segundito, es esta filmina que está acá. Estas son las partes del proyecto. Esto es lo que tienen que desarrollar aquí, haciendo una descripción general de las actividades del proyecto. De forma general, se tiene que hacer una redacción en tercera persona y en singular, y la extensión no debe superar una página. Vamos a una segunda parte, que es la parte de terminología del proceso de investigación. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Leer el capítulo 5 de la unidad de Berenecio Campo. Vamos a definir cada proyecto que se relaciona con la investigación. Y también pueden tener uso de otras fuentes de información. Entonces pueden usar el libro, pueden usar otras fuentes, pueden usar ambas, pero sí tienen que tener un respaldo teórico del concepto que van a desarrollar, que es el punto 3. Defina cada uno de los términos que se indican seguidamente. Entonces, ustedes definen cada término desde su perspectiva y lo enlazan a una cita que va a reforzar lo que ustedes están diciendo. Pasó en el proyecto 2 de que venía un ejercicio parecido a este y solamente copiaban las citas y no había una definición de parte del estudiante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que también dejan puntos y pierden puntos a la hora de yo como tutor em, revisar la rúbrica. Por eso les insisto en que no solo lean las instrucciones, sino lean la rúbrica. Estos son los términos que tienen que definir. Entonces se van al capítulo 5 y tienen que definir acercamiento inicial a la realidad a investigar, la formulación del proyecto de investigación, los objetivos de investigación, el marco teórico y la ética en la investigación. Ahí ustedes tienen que revisar el capítulo. En todo el capítulo hay ciertas secciones que vienen estos temas y ahí es donde van a definir y van a extraer una cita para hacer la actividad que se está solicitando. Vamos para una tercera parte que es la selección de un tema de investigación. Aquí
tienen que hacer una selección documental del trabajo, pero no es cualquier documento. Tienen que ser documentos científicos, deben de ser documentos que tengan alguna fuente verificable, tienen que ser, ojalá, instrumentos académicos emitidos por alguna universidad, revistas o libros que tengan respaldo académico para que a la hora de que desarrollen la investigación o el proyecto de ustedes, las fuentes tengan esa solidez y no se les caiga la investigación. Esa es una primera parte. También van a tener que hacer un trabajo de campo, que es realizar una entrevista. Y entonces este proyecto básicamente tiene dos secciones. Pero eso ahorita en términos generales, más adelante se va a ver un poco más detallado. Dentro de los temas a seleccionar, hay una serie de temas, van a tener que marcarle el tema que ustedes tienen con amarillo. Entonces, ustedes marcan ese tema para ya saber cuál es el tema que seleccionaron y posterior a eso, copiarlo en un cuadro que va a estar en la sección 4. Acá se muestran los temas de estos temas. Proyecto de construcción del Hospital de Cartago, el tren como alternativa a los problemas de congestionamiento vial en el área metropolitana, organización comunal, mi comunidad y su realidad y derecho a una vivienda digna en Costa Rica. De estos, seleccionan únicamente uno y lo marcan en amarillo y ese va a ser el tema que van a desarrollar en el proyecto número 3. Una cuarta parte en donde se va a delimitar el tema, la formulación del proyecto, y los objetivos. Aquí básicamente, ¿qué van a hacer? Lo que decían las indicaciones anteriores. Del tema que resaltaron en amarillo, lo van a trasladar acá como tema seleccionado. De ahí van a delimitar un tema o van a crear un subtema a raíz del tema que ya seleccionaron. Van a hacer una delimitación geográfica y van a hacer una delimitación temporal. Aquí básicamente, en la delimitación geográfica, ustedes tienen que tomar una decisión de cómo lo van a hacer. Entre más delimitado esté, es mejor. Por ejemplo, aquí, en este ejemplo que ponen es país, provincia, cantón, barrio o comunidad específica. Entre mejor delimitado, más mejor es la palabra, mejor van a desarrollar la investigación. Igual con la delimitación temporal. Ahí ustedes pueden poner 2 semanas, pueden poner el cuatrimestre. Son ejemplos a que seleccionen. Y como este proyecto, digamos, no se va a desarrollar en su totalidad, sino que este es un proyecto formativo para que tengan una idea de cómo se plantea una investigación, entonces podrían poner, a razón de ejemplo, ustedes deciden, pueden poner el cuatrimestre. Entonces, porque tampoco las investigaciones se pueden delimitar a un plazo muy demasiado pequeño. Aquí les traigo un ejemplo, en donde, digamos, para delimitar el tema de investigación es fundamental trazar muy bien el camino a seguir y desarrollo de acciones concretas que nos permitan obtener resultados relevantes. Aquí, por ejemplo, tenemos el tema de la vacunación del COVID-19. ¿Cómo se delimitó el tema? Las razones por las que los niños no se han aplicado la vacuna del COVID-19. ¿En dónde se va a desarrollar la, la investigación? En la Escuela María Porras Coto del Cantón de los Chiles. ¿Cuál es la delimitación temporal? Primer semestre del año 2022. Entonces, esta es la estructura que tienen que presentar en
este cuadro de acá. Entonces, para que tengan una idea más o menos cómo tienen que ir desarrollando la selección del tema, la delimitación del tema, la delimitación geográfica y la delimitación temporal. Con la parte de la formulación del problema de investigación, tenemos páginas de referencia. Deben leerse la página 77 y 78 de la unidad de Berenicio Campo. Acá también tenemos que, bueno, la unidad académica, pero en una versión más viejita del 2003, nos dice que el punto de partida de la investigación es la existencia de un problema, un hecho o circunstancia dudosa para aclarar, que habrá que definir, examinar, para hablar o analizar, para luego buscar una solución. Entonces, básicamente, ustedes con el tema ya seleccionado y delimitado respectivamente, tienen que desarrollar una pregunta problema que es la que van a tener de parámetro para realizar su proyecto. Aquí también es importante, ¿verdad? Que en la formulación del problema tienen que tener características como precisión, delimitación, una extensión pues considerable, ¿verdad? Que no puede ser nada muy largo, más bien debe ser más bien cortito, debe ser un problema verificable y que cumpla con la estructura del tema y de lo que se viene planteando o desarrollando. Acá también seguimos con lo que es la redacción del problema de investigación, que también ahí es donde ustedes tienen que preguntarse, ¿qué es lo que se va a investigar? Buenos días, Kelly. Hola, profe, ¿cómo está? Bien, Bien, pues. estábamos haciendo un repaso y puedes ver el video ya cuando lo suba a la plataforma. Y si tienes alguna duda también de aquí en adelante, este, puedes interrumpir con confianza, ¿verdad? Alguna duda que tengas y lo que está de aquí para atrás lo verificas en la grabación. Listo, Está bien, profe, gracias. mucho gusto. Les decía que, bueno, ya con lo que es la redacción del problema de investigación, tiene que ser una pregunta interrogativa. Pero aquí ya tenemos algo avanzado. ¿Por qué? Porque ya tenemos la delimitación geográfica y ya tenemos la delimitación temporal con lo que se había hecho en el ejercicio anterior. Lo importante acá es que con el tema que ustedes seleccionaron, la pregunta base para formular su problema es qué se quiere investigar o qué quiere investigar con el tema que ya seleccioné. Con el ejemplo que se había establecido, aquí por ejemplo tenemos un planteamiento del problema con lo que es la vacuna del COVID-19. Entonces, ¿cuál es la pregunta interrogatoria de formulación del problema? ¿Cuáles son las principales razones por las que los niños y niñas de la escuela María Porras Coto del Cantón de los Chiles no se han aplicado la vacuna COVID-19 al 30 de junio del 2022? Entonces, vemos acá que ya tenemos una delimitación de población, que son niños y las niñas. Tenemos una delimitación, aquí lo puse al revés, van a disculpar. Cuando suba la presentación lo arreglo. Los chiles más bien sería la delimitación geográfica y el 30 de junio la delimitación temporal. Entonces, básicamente este ejemplo les va a servir de cómo plantear la interrogante y cómo tiene que venir la parte de delimitación poblacional, temporal y geográfica. Con la parte de los objetivos de investigación, tienen que
leerse lo que es la página 280, lo que es la unidad de Brenes y Ocampo, ¿verdad? Y en base a eso, redactar un objetivo general y tres objetivos específicos. Como nos dice aquí también la lectura, el objetivo general representa una acción muy amplia y los objetivos específicos indican acciones más específicas. Entonces, el objetivo general viene derivado del tema, pero ya ese tema ya lo tienen delimitado en tiempo y geográficamente. Entonces, ¿qué falta para ponerle a este objetivo general? Una acción, que sería un verbo. Ahora, los objetivos específicos, básicamente es derivar de ese objetivo general que detallar la estructura del contenido del proyecto. Entonces, vamos a verlo acá. Bueno, aquí en este cuadro es donde ustedes tienen que poner el objetivo general y el objetivo específico. Ok, aquí, hasta lo que iba. Con el tema de la vacunación del COVID. Vean que yo vengo siguiendo un mismo tema y vengo presentándoles ejemplos de, de la vacunación COVID. Entonces, vean que por acá, de aquí a aquí, básicamente era la formulación del problema. ¿Qué cambió acá? El verbo, la acción, como decía la filmina anterior. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Cuál es el objetivo general? Determinar las principales razones por las que los niños y las niñas, y vean que se mantiene delimitación poblacional del Cantón de los Chiles, delimitación geográfica, y aquí tenemos un margen del 19 al 30 de junio del 2022, delimitación temporal. ¿Ok? Objetivos específicos, que era lo que yo les decía, los objetivos específicos es la parte que ya ustedes van a desarrollar como contenido del proyecto. Entonces, identificar cuántos son los niños y niñas de la escuela que no han recibido la vacunación del COVID. Entonces, ustedes agarran ese objetivo específico y de ahí es donde ustedes parten para hacer esta sección del proyecto. Entonces, ya ustedes en base a la entrevista, como se va a ver posteriormente, determinan cuántos son los niños que no tienen esta vacuna. Después, en la segunda, definir las principales razones por las que los niños y niñas no se han vacunado contra el COVID-19. Igual, tienen, como se mencionó también en la otra sección, tienen que tener sustento teórico. Entonces, de ese sustento teórico también pueden extraer cuáles son esas razones, aparte de las entrevistas que van a realizar. Esto en base al COVID, ¿verdad? Pero cada uno tiene que hacerlo en el tema que escogió. Entonces, nos devolvemos un poquitico. Aquí es donde tienen que poner, ¿verdad? El objetivo general, ya cuando lo tengan bien planteado, bien depurado, y cada objetivo específico del tema que escogieron. Igual, esta es la estructura con la que se crean o se formulan los objetivos. Y aquí nos dicen que los objetivos son los productos o las metas que pensamos alcanzar con nuestra investigación. Bueno, básicamente lo que les decía yo ahora, que digamos, ¿cuál sería una de esas metas? Saber cuántos niños no se han vacunado. Esa es parte de la investigación que ustedes van a realizar. Ahora, en la parte de abajo, ya para formular el proyecto. Proyecto es verbo más acción realizada con el verbo más la contextualización. Entonces, verbo en infinitivo, ar, er, ir. Como dice ahí, determinar, analizar, reconocer, construir.
Ok, vamos a una segunda parte. ¿Qué voy a hacer? Entonces, ¿qué más verbo? Entonces, ¿qué sería? ¿Qué voy a analizar o qué voy a determinar? Y al final, la contextualización. ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces, venimos acá, que fue el ejemplo que vimos ahora, y entonces aquí es donde tenemos ya la estructura completa. Vamos a una parte de fuentes. Aquí, ustedes tienen que buscar fuentes de información académicas y como lo dicen ahí, pueden ser documentales electrónicos o impresos de forma académica, estadística, ensayos, ponencias o alguna otra índole, pero que tenga reconocimiento. Entonces ahí ustedes tienen que seleccionar esas fuentes, pero con el tema que escogieron. ¿Ah? Entonces, como dice el punto 2, una vez seleccionado el tema, realizar la búsqueda de 5 fuentes de información académica relacionada al tema. Las fuentes deben ser confiables. Vean como les decía yo a ustedes, en revistas científicas, repositorios, bases de datos, pueden ser artículos nacionales, pueden ser artículos internacionales, eh, de gobierno o ONGs. ¿Qué vamos a hacer? Evidenciar cada una de las fuentes consultadas y relacionadas y van a resaltar con un color una cita o paráfrasis dentro de la parte que ustedes, dentro de esta fuente que ustedes seleccionaron. Entonces, van a construir a partir del texto marcado una cita directa o paráfrasis con el estilo APA. Entonces, vamos al cuadrito, ejemplo. Entonces, del tema que seleccionaron, em, hay una aplicación que es como una tijerita. Entonces, esa pueden hacer el recorte, ella lo guarda como una imagen. Entonces, lo pueden guardar en el escritorio y después lo juntan a este cuadrito. Vean que aquí hay todo un texto acá, todo un texto acá y todo un texto acá. Entonces, de este texto que ustedes seleccionaron, si su cita o lo que ustedes quieran hablar del tema que ustedes seleccionaron es esta parte de aquí, entonces ven que la marcan con este cuadrito y después, ¿qué hacen? La copian acá abajo. Recuerden que la cita directa es de menos de 40 palabras y muy importante, tienen que poner autor, el año y la página. También recuerden que estas citas tienen que referenciarlas al final del proyecto porque se necesita verificar. Otra cosa importante, copien el link. Hacen el formato APA, tanto en la cita como en la referencia, y copian el link. Porque ustedes realizaron el proyecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la persona que está o va a leer su proyecto no duda de su proyecto, pero puede hacer que quiera verificar la fuente. Entonces, ustedes copian el link y cuando yo voy a calificar, le doy un doble clic, verifico que esta fracción está en lo que dice aquí, ODE 2023, página 7. Entonces también tengan cuidado en eso para que no pierdan estos puntitos, ¿verdad? Tienen que copiar el link, por favor. Ah, bueno, y esto, según la indicación, ¿verdad? Son 5 fuentes de información académica relacionadas al tema. ¿A qué se refiere con 5 fuentes de información? Que son 5 textos diferentes,
me ha pasado que en cuatrimestres anteriores me hacen las 5 citas de una misma fuente. O me hacen 2 citas de una fuente y 3 citas de otra fuente. Entonces, ¿qué pasa? Que pierden puntos. Son 5 textos diferentes, si lo quieren llamar así, o 5 revistas diferentes, o 5 libros diferentes, pero tienen que tener ese cuidado. No es que van a seleccionar, digamos, una revista y sacan un texto de la página 7, sacan un texto de la página 10, sacan un texto de la página 20, porque eso no es válido, por lo menos en este proyecto y en la estructura de evaluación que se tiene. Entonces, por favor, para que eh, lo hagan tal y como se solicita en orientación. No sé si hago una pausa acá y tienen alguna duda, si les puedo ayudar en algo, chicas. Profe, las fuentes tienen que ser recientes, digamos, en este año, por decirlo así. Lo ideal en una investigación es que no sobrepasen los 5 años. Entonces, puedes tener un margen del 2019 para acá, porque, digamos, vamos a ver, fuentes de información que sobrepasen los 5 años, em, estamos en un mundo muy cambiante, ¿verdad? Entonces, cada 6 meses hay una investigación, cada 6 meses hay, o cada año, digamos, hay una modificación. Entonces, puede ser que una investigación del 2019 otro científico la haya retomado tal vez en el 2022 y tal vez de otro criterio, ¿verdad? O tal vez la investigación original haya quedado a medias y otro investigador la retomó y la finalizó. Entonces se recomienda que no sobrepasen los 5 años para que se mantenga lo más reciente, pero no necesariamente tiene que ser fuentes de información 2024. Sí puede manejar ese margen de 5 años. Ah, ok, está bien. Y la información tiene que ser conforme a los objetivos específicos. Perdón, no te entendí. La información que uno, bueno, saca de las fuentes tiene que ser conforme a los objetivos específicos. Sería lo ideal, porque ya digamos, vamos a ver, es que tal vez vos arrancaste como un poquito entre la mitad y el comienzo. Una recapitulación rápida, ¿verdad? Tienes que seleccionar un tema. De ese tema, crear un subtema. Tienes que delimitarlo en delimitación temporal y tienes que hacer una delimitación geográfica. ¿Ok? Después de ahí, em, tienes que formular un problema en forma de pregunta y después lo que es el objetivo general y específicos. Entonces, estas citas o la forma en que se ideó el proyecto es que para que cada actividad se vaya sumando al producto final del proyecto. Porque, bueno, ahora lo vamos a ver un poco más adelante, pero hay una parte donde tienen que hacer un informe. Entonces, tienen que ir recapitulando todas las actividades anteriores para poder presentar el informe final. Parte del informe final es que hagas un desarrollo y que vayas intercalando las citas, estas citas de, del- del- de las fuentes que escogiste. Entonces, la idea no es que sean eh, fuentes como a lo loco, perdonen la expresión, ¿verdad? Sino que más bien, digamos, lean
cada parte del proyecto para que vayan haciendo la secuencia, ¿verdad? Esta parte es muy importante porque dirían, yo escojo la fuente. Qué fácil, profe. Corto, monto ahí, saco la cita y la pego abajo o la desarrollo abajo. Ok. Pero ¿qué pasa si a la hora que desarrollas el informe final, estas citas no te sirven? Entonces, pues sí, va muy relacionado a los objetivos específicos porque vas desarrollando el proyecto con los objetivos específicos porque el objetivo general, como dice, es el que abarca todo el proyecto. Pero tienes que tener cuidado con esa partecita que te sirvan estas citas para el desarrollo del producto final. Entonces, no sé si lo vemos un poquito ahora cuando llegamos a esa partecita, o no sé si te contesté la pregunta. Me indicas. Si no, me devuelvo otra vez. No, sí, profe, todo claro. Ok. Listo. Vamos a esta parte en donde se van a realizar los pasos que se solicitan a continuación. Aquí es donde ya dejamos, por decirlo así, la parte teórica, la parte de fuentes que tengan que ver con la academia. Y bueno, Swansea, que estoy en esa parte, que vimos la parte em, de formulación y la parte de campo. Entonces, ya aquí sí nos vamos a la parte de campo. ¿Y qué es la parte de campo? Van a identificar 5 personas que conozcan del tema que ustedes seleccionaron, que vayan relacionado con ese tema y con la investigación. Entonces, ustedes van a formular una entrevista a esas 5 personas que escogieron. Cuando ya tengan la información, esa parte la van a transcribir, porque esas personas son las personas que les brindaron esa información y a través de ellas recolectaron la información. Entonces, ahí esa parte es donde tienen que anexarla al proyecto. Entonces, bueno, importante también, ¿verdad? Y no pueden ser entrevistas muy demasiado largas, tienen que tener máximo una página. Entonces, ahí es donde les digo que a mí me gusta, y lo decía al principio, poner las instrucciones para así las analizando punto por punto y que se vean de forma detallada. Entonces, vamos acá. En relación a la entrevista, aquí es donde vamos. Las preguntas de instrumento tienen que tener relación con el planteamiento del problema y los objetivos de investigación. Aquí es donde entra lo que decías, Kelly, que aquí sí es importante que tenga relación tu planteamiento del problema con los objetivos a la hora de crear las preguntas. Entonces, tienen que analizar bien el tema que van a seleccionar. Entonces, mi recomendación es que de los temas que aparecen ahí, que tienen que escoger, escojan del que más conocen, busquen las fuentes de información y traten de que sea un tema de que en la web o en los libros o donde vayan a buscar la información tengan una vasta base de información, porque digamos, si escogen un tema que se limita, por ejemplo, 2 fuentes de información o 3 fuentes de información, pues la información que ustedes van a desarrollar va a estar muy limitada. Entonces, es mejor que aunque el ejercicio a través de las citas les pide solo
fuentes de información, ojalá puedan tener 10, 15, más bien que ustedes tengan la posibilidad de seleccionar de esas 15 fuentes las que ustedes crean que tengan el mejor sustento para desarrollar el proyecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí con la parte de campo? Como dice ahí, se pretende conocer la aplicación de la entrevista y que los informantes nos brinden la información. Tiene que ser preguntas abiertas, muy importante para todos los que van a ver este video también en diferido. No pueden ser preguntas de sí o no, tienen que ser preguntas que las formulen en donde la persona que vaya a contestar les dé un desarrollo del contexto o de la problemática, o depende de la pregunta que ustedes las formulen, porque para eso les digo, o sea, tienen que tener un tema que tengan un mínimo de conocimiento para poder desarrollar esas preguntas de tal forma de que la persona nada más no le diga sí o no. No, la idea más bien es que brinde información, que desarrolle el tema conforme a las preguntas que vayan implementando ustedes. Importante acá, estas preguntas tienen que ponerla en la sección de anexos porque más va a tener puntaje. Que aquí dice que tiene puntaje en la sección de anexos. Hay estudiantes que, como les digo, o sea, les cuento anécdotas para mejorar procesos también. Que, por ejemplo, desarrollaban el informe, pero no adjuntaban las entrevistas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al final, cuando viene el producto final, tengo las citas, sí, porque las desarrollaron. Tengo las referencias con los links, los puedo verificar, pero no conozco a la persona que entrevistaron. Entonces, tengo que, lamentablemente, bajar un puntaje porque no tengo el respaldo de la entrevista. Entonces, tienen que juntarla porque al final todo tiene puntaje. Pero no solo véanlo en el hecho de que, uy, voy a perder puntos. No, véanlo en el punto en que ustedes van a desarrollar una carrera universitaria, si Dios lo permite, se van a graduar de licenciados o licenciadas y que en su área puedan llegar a ser investigadores. Entonces tienen que tener toda una gama, toda una estructura para poder decirle a la persona que los contrató, y aquí está el producto final. Entonces, decirle en base a las entrevistas, tomando ejemplo lo que tenemos ahorita, en base a la entrevista, en base a las fuentes, en base a investigación personal, en base y ahí van sumando ustedes las fuentes. Aquí está el producto final al que se llegó, teniendo un tema, un subtema, las delimitaciones que ya les indiqué, la formulación y los objetivos. Entonces, es importante tener en cuenta esto. O sea, los anexos siempre tienen su sección dentro de la investigación o dentro del proyecto, porque también respaldan la parte del producto final que viene asociado con personas que dieron su aporte o su punto de vista. Y este es el formato que tienen que utilizar para desarrollar las preguntas. Entonces, la fecha en que entrevistaron a la persona, el lugar donde desarrollaron y el nombre de la persona entrevistada. De este lado de acá, ponen las preguntas, reiterando nuevamente, preguntas abiertas. Y acá pueden poner el tema del cual surgieron las preguntas. Entonces,
Ya que hasta el formato o el formulario también tiene una lógica de orden para tener esa información que ustedes van a recopilar. Aquí viene la sección del informe. ¿Ves? La sección del informe tiene tres partes. Uno, que es la fundamentación teórica. Dos, la descripción detallada de las entrevistas. Esta es la parte que les acabo de mencionar acá. Descripción detallada, por eso tiene que ser eh, preguntas abiertas a preguntas de desarrollo para que ustedes en base a la información brindada por sus fuentes de información puedan hacer ese desarrollo. Un punto tres, los resultados de la investigación. Entonces, vamos a desarrollar un poco. Entonces, vamos a la primera parte. Fundamentación teórica. Aquí dice, se explica el tema y el subtema. Para ello, utilice las citas directas o paráfrasis presentadas en la parte 5. Las citas deben ser integradas de forma lógica y coherente y no deben ser citas sueltas o sin sentido. Esta es la parte que te decía, Kelly, que también tiene que tener una lógica a la hora de buscar las fuentes y dentro de la misma fuente saber qué estrofa, párrafo te pueda servir para que puedas enlazarla con lo que vos desarrollas. Entonces, ya que, por ejemplo, digamos, usted viene en su fundamentación teórica, viene hablando del tema, entonces usted viene diciendo, digamos, por ejemplo, de no, el COVID, ¿verdad? Las vacunas son buenas porque ta. Según la Organización Panamericana de la Salud indica que, entonces, ahí tiene una lógica. También al principio del video, creo que fue que también lo mencioné, que estudiantes cortaban las ideas, ¿no? La idea más bien es que de lo que ustedes vengan desarrollando del tema, más bien hagan palabras enlaces y ingresen la cita para que sustenten lo que ustedes vienen narrando o desarrollando. No sé si esto junto con lo otro termino de contestar tu consulta. Sí, profe, todo claro, muchas gracias. Vamos a la orden. Igual vamos aquí a la descripción detallada de las aplicaciones, de la aplicación de la entrevista. Ahí, como dice acá al final de la primera línea, hay que incorporar la redacción del informe con un extracto de comunicación personal que tuvo las personas entrevistadas. Ahí ustedes vienen igual desarrollando una descripción de cómo les fue en la entrevista, cuáles fueron los hallazgos, si hubieron limitaciones, si todo fue fácil. Vamos a ver si, digamos, de la muestra seleccionada, las personas que ustedes seleccionaron, primero dijeron que sí, después dijeron que no, entonces tuvieron que seleccionar a otra persona y etcétera, ¿verdad? Entonces ustedes ahí vienen haciendo la descripción de cómo aplicaron la entrevista. Vamos a ver qué otro tema. Bueno, muy importante, acá en esta parte, tienen que poner esta estructura. ¿Y por qué esta estructura? Como aquí mismo en la filmina lo dice. Como es una recopilación de una persona que ustedes entrevistaron, eso no se pone en las referencias, porque no es algo que queda en la perpetuidad. No es un libro, no es una revista, no es algo que va a quedar ahí, simplemente es una recopilación de información que se va a usar en el proyecto de ustedes. Entonces, ustedes vienen haciendo su descripción de la entrevista y de los procedimientos que hicieron. Entonces, por ejemplo, ustedes ponen, bueno, en el caso de la entrevista de la señora Ana Monge, tomando ejemplo valga la redundancia, este ejemplo, menciona que la inseguridad que ha vivido una comunidad donde se ubica su hogar ha aumentado considerablemente. Entonces ponen
de cita, perdón, a.monje, entre paréntesis, comunicación personal, coma, y la fecha en que desarrollaron la consulta. Aquí pueden dejarlo a monje por fuera o bien pueden ponerlo todo entre paréntesis y el a monje queda por dentro eh, de la estructura. Entonces, para que tomen en cuenta eso, la descripción, ojalá en un orden cronológico, en un orden claro, entendible, ¿verdad? No todo chorreado en un solo texto, ¿no? Aquí tomar cuenta también que hay eh, límites de extensión, sea a la hora de ampliar o sea a la hora de acortar, ¿verdad? La narración. Por último, tenemos los resultados de investigación que se reflejan en las conclusiones producto de los hallazgos específicos de la investigación, que era lo que les decía ahora. Ya teniendo toda la información, ya teniendo resuelto todas las actividades aquí para atrás, y teniendo una idea del desarrollo, ya teniendo las fuentes de información seleccionadas, ya teniendo las citas, ya teniendo el desarrollo teórico, ya teniendo las entrevistas, todo lo que se ha desarrollado aquí para atrás, aquí es donde ustedes van a desarrollar sus 5 conclusiones. Y digo sus porque son sus proyectos, son sus temas, son sus investigaciones, son sus fuentes de información y son sus historias de vida en el sentido de las entrevistas relacionadas. Por eso es que también parte del título es historias de vida, porque por medio de las entrevistas, ustedes van a hacer que personas se abran y les cuenten, pueda hacer alguna anécdota basada en la formulación de la pregunta que vayan a hacer. Y aquí es donde les decía también con la parte de la estructura. Ve que dice la extensión máxima del informe de 3 páginas, en donde una página es para los elementos teóricos, que ahí es donde se integran las 5 citas de la fuente de información. Una página para la descripción detallada de las entrevistas, que aquí es donde se incluye la parte anterior, ¿verdad? Del ejemplo que tomamos de la señora Ana. Y una página de conclusiones en donde es el producto final y los hallazgos que ustedes desarrollaron con cada uno de toda la información que recopilaron. Aquí está la parte que les decía ahora, la parte de anexos. Todas las entrevistas que ustedes desarrollen, las anotan acá. Puede hacer em, que las escaneen o que le tomen una foto, pero si le toman una foto, por favor, busquen un ángulo que sea visible la información, que se logre leer detalladamente cada una de las preguntas o de las entrevistas. Preferiblemente sería escaneado y, o en digital. Si alguien tiene la facilidad de tener un grabador y desarrollar las preguntas, grabarlas y después transcribirlas como digitando el proyecto, eso sería más ideal porque sería más claro. Pero si alguien necesita hacerlo de las maneras anteriormente indicadas, igual lo puede hacer, pero sí, por favor, que sea
que sea visible a la hora de entregar el proyecto. Tengo una duda con la parte de Sí, anexos. sí, dime. Sí, una pregunta, bueno, en el cuadro anterior en el que poníamos las preguntas, ahí nada más van las preguntas, no hay que poner respuestas. Sí, En claro, ese, sí. sí, claro, por eso te decía, aquí usted tiene que poner las preguntas y las respuestas. Es que, Ok, sí, digamos, pero digamos, aquí se puso preguntas en el sentido de que recalcarle que son preguntas abiertas y también igual tienes que enumerarlas. Entonces, pregunta uno, 2, 3, 4, 5. Entonces, pones pregunta uno y la respuesta que te dio la persona. Pregunta 2, la respuesta que te dio la persona. Ah, dime. sí, ok, pero digamos, yo podría agarrar eso mismo, copiarlo y pegarlo en anexos. ¿Copiar en qué? ¿Copiar el formato o cómo? O sea, sí, No te digamos, entiendo. copiar, digamos, es que en anexos hay que poner las entrevistas, igual, entonces, digamos, puedo agarrar el formato, lo copio y lo pego en anexos. Sí, 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 digamos, básicamente, por eso les decía que depende de la estrategia que cada uno de ustedes vaya a usar, ¿verdad? Porque, digamos, obviamente este cuadrito está cortadito aquí a manera de ejemplo, pero digamos, después de donde dice preguntas para abajo, se supone que ahí debería haber un cuadrito larguito para que ustedes desarrollen las preguntas. Entonces ahí sería, como dice usted lo copia y lo pega, o digamos, creo que la plantilla lo trae también, lo puedes digitar, pero muy buena tu observación, tienes toda la razón. Son pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Más bien te agradezco ahí la aportación. Gracias. ¿Algo, algo más? No, nada más era eso, gracias. Ok, gracias. Ok, lista de referencias. Bueno, todas las que utilizaron, ¿verdad? Las cinco sería, bueno, en este caso sería la orientación académica, el libro, las cinco fuentes de información que utilizaron para las citas, y había otro ejercicio que ahorita no me recuerdo si creo que era el 2 o el 3 bueno, en la terminología, que también aparte de eso, aparte de usar el libro, que podían usar también citas externas. Entonces, todo lo que vayan a usar, sea el libro, la orientación, las citas externas, no, citas no, disculpen, las referencias externas, todo, por favor, acá en el formato APA y con el link establecido. Por favor, y muchas gracias. Y aquí, igual, volvemos a hacer una recopilación, ¿verdad? De lo que es una cita abreviada, de lo que es una referencia, que eso ya se viene arrastrando de lo que son el primero y el segundo proyecto. Tipos de cita, tenemos las citas cortas, las citas largas, las citas directas, las citas indirectas, ¿verdad? Que cada una presenta sus características, ¿verdad? Citas cortas, menos de 40 palabras, entre comillas, las largas tienen que tener más de 40. em, las citas directas, ¿verdad? Las que son copiadas, precisas, exactas. Y las citas indirectas, que también me estoy acordando que vieron proyectos que trataron de hacer paráfrasis o citas indirectas, pero no pusieron la cita. Recuerden que las paráfrasis tienen también un sustento teórico, porque se lee de algún libro, se interpreta y se expresa una idea que si bien tal vez no es tan textual como la fuente de donde la tomaron, pero ustedes a la hora de analizar, interpretar y plasmar la idea final, leyeron de una fuente. No fue que eso se lo inventaron o lo tomaron de la nada. Entonces,
tengan en cuenta que las paráfrasis también deben ser citadas y deben ser referenciadas. Ahora, si las paráfrasis, por ejemplo, si toman las paráfrasis y toman las citas, por ejemplo, de Berencio Campo, en la referencia solo se pone la referencia de Berencio Campo, ¿verdad? En las citas y paráfrasis sí se pone el formato de autor, año y página para referenciar de dónde se tomó. Les paso ese dato también porque son pequeños errorcitos que se encuentran también en los proyectos anteriores y hay que tomar en cuenta que este es el proyecto de más valor, ¿verdad? Entonces, si alguno perdió puntitos en el primer proyecto, puntitos en el segundo proyecto, y rescatémoslos en este último. Y la ventaja es que la materia se pasa con 7. Y de esos 7, este proyecto vale 4. Entonces, la idea es, o sea, la idea tal vez no es pasar tan al filo de 7, pero sí es la posibilidad de algunos, y como dice uno popularmente, y con la disculpa del caso, pulsémosla, pulsémosla, no solo a adquirir conocimiento, sino también a ganar la materia. Igual aquí tenemos un ejemplo de referencias, ¿verdad? La primera línea es sobrepasar el margen izquierdo, y se debe poner en sangría francesa. Aquí es donde le decía la parte de copiar los links, porque de estos links verificamos que esto sea real y de aquí se desprende la información que ustedes incluyeron en el texto. Aquí está la referencia, tanto de la orientación académica como de la bibliografía, perdón, de la unidad didáctica. Entonces, básicamente es copiar y pegar, ¿verdad? Y tomen en cuenta, ¿verdad? El formato APA6 para las referencias de las otras fuentes externas. Acá lo que les decía, ¿verdad? El formato de una cita directa, según Brenes Ocampo, se explica qué y se copia textualmente. Y también la otra parte, ¿verdad? Se copia el texto original y después se pone Brenes Ocampo 2018 y se ponen el número de página. Acá tenemos también la parte inicial de una cita, ¿verdad? Se pone el título, el año y el número de página al final. Y no olviden poner las comillas. Otro error común, viendo acá esta parte, es que, por ejemplo, la unidad didáctica dentro de su texto hace referencia a muchos autores de otros textos. Entonces, por ejemplo, y tomando de referencia a Fores 1994, página 96, citado por Lizano, 2021, página 8. Entonces, en nuestro caso, y tomando ejemplos, nosotros en este caso estaríamos trabajando con Lizano, y Lizano hace referencia a Fores. ¿Qué es lo que está pasando? Que, por ejemplo, hay estudiantes que copian el texto y ponen Fores 1994, página 76, pero no están poniendo que el texto lo extrajeron de Lizano. Entonces, contextualizando a la unidad didáctica. ¿Ok? Sacan las citas de la unidad didáctica, pero de otro autor. Entonces, están poniendo al otro autor y no están haciendo la referencia de que están sacando la información de Brenicio Campo. O hay otros casos que, por ejemplo, digamos, ponen Fores 1994, página 8, haciendo referencia de que se tomó
el texto de la página 8 de Brenesio Campo, pero no es la página 8 de Foures, sino es la 76. Entonces, tienen que tomar en cuenta esos detalles también, porque si bien es cierto, esto es una materia introductoria del programa de humanidades, recuerden que con la ayuda de Dios, ustedes van a llegar a hacer tesis y todos estos detalles tienen que tenerlos ya con conocimiento de causa para desarrollar su tesis. Cómo se cita, cómo es la cita de un autor sobre otro autor, cómo se referencia, cómo integrar una cita dentro de un texto que viene desarrollado por ustedes. Entonces ustedes vienen haciendo una idea, integran una cita para reforzar lo que ustedes dicen. Igual, y se los vuelvo a repetir, usen palabras enlace para unir su definición o su texto con, con una cita. Entonces, para que tengan esos datos también. También un recordatorio, como se hizo en los dos primeros proyectos, ¿verdad? Si tienen algún recurso de revocatoria o apelación, ingresan al entorno estudiantil, se van a la parte de servicios, crean el recurso de revocatoria con apelación y el sistema se los va a registrar. Igual también ahí está el manual del SAE, que es la forma en que ustedes los van a guiar para poder hacer estos recursos. Y recuerden que en el momento en que se suben las notas, según el artículo 61 del Reglamento General Estudiantil, ustedes ustedes disponen de 15 días naturales para poder hacer este reclamo, si se puede llamar de esa manera, ¿verdad? Y si tienen algunas últimas preguntas, soy todo oídos. Chicas. Una pregunta. Ujú. Las indicaciones sí se tienen que eliminar. Digamos, solo dejo como primera parte, introducción y ya pongo la introducción, segunda parte y sucesivamente. Sí, lo que tienes que hacer es exactamente eso que estás diciendo. Poner las especificaciones de cada parte sin poner las indicaciones. Porque al final de cuentas, y yo lo decía también en el video, lo que nos va a hacer es un bulto de páginas que innecesariamente va a tenerse en cuenta porque ya las indicaciones ya ustedes las tenían, ya yo las conozco de antemano, ¿verdad? Y básicamente yo voy es a calificar el producto de lo que ustedes entregan en base a las indicaciones y en base a la rúbrica. Gracias, profe. Igual, vea, se lo reitero, como dicen las dos primeras tutorías, van a decir que el profe más cansado que nos repite las cosas, pero es que chicos o chicas en este caso, y a los que van a verlo también en diferido, uno repite las cosas para que a uno le queden para la vida, ¿verdad? Como conocimiento general, sea para esta materia, sea para cualquier materia de la universidad, inclusive si se van a una privada o se van para otra universidad pública, lean las instrucciones detalladamente, lean la rúbrica y si el profesor no les da la rúbrica, soliciten la rúbrica, ¿ya? Si bien es cierto, yo como tutor califico sobre la rúbrica, también hay que leerse las instrucciones. Porque las instrucciones tal vez ustedes la interpretan de una forma, entregan el trabajo, pero vamos a ver,
a la hora que yo califico, yo digo, bueno, esto no viene con lo que tengo que calificar. Igual ponía el ejemplo al principio con lo de las introducciones, que no cumplían el esquema, ¿verdad? De proyecto, asignatura, título, o no ingresaban en las actividades, o no agregaban los propósitos, o no agregaban los objetivos. Entonces, tengan esos pequeños eh, detalles anuentes, ¿verdad? Y si no hay nada más por hoy, entonces de verdad que les doy las gracias a ustedes que estuvieron acá conmigo y a los compañeros que van a ver la tutoría en diferido. Igual, como les dije también, alguna duda, alguna cosa, me escriben por correo, me escriben al foro. Yo voy a estar pendiente para cuáles dudas. No solo la tutoría, ¿verdad? Recordemos que la universidad nos brinda varias formas de comunicación, ¿verdad? Entonces, también quedo a la orden por ahí. Muchísimas gracias y si tienen alguna otra duda, la respondemos y si no, damos por terminado la tutoría. Ustedes me indican, chicas. Kelly, Swansea, ustedes me indican. Por mí todo claro, profe. Muchas gracias. Ok, gracias. Swansea, Claro, gracias. ok. Nos vemos entonces. Nos contactamos vía plataforma. Gracias.